hermanos y amigos que pueden escucharlo en cualquier parte del mundo. Quiero compartir con ustedes en esta tarde la bendita palabra de Dios. Quiero reflexionar en el capítulo número 1 de Nehemías. Y en esta tarde quiero hablarles sobre la actitud de Nehemías ante una situación de crisis. Para ponerlo en una perspectiva histórica, debo decir que Nehemías había sido de las personas que fueron llevadas cautivas hasta Babilonia y que luego aquel lugar de Babilonia fue conquistado por el imperio medo-persa y ahora él está sirviendo como copero del rey Artajerjes. Y él está en una posición privilegiada. Es un hombre que está en la corte del rey, que su trabajo, su tarea es servir las copas del rey y algunas veces probar el vino para ver si no lleva algún elemento que pueda perjudicar la vida del rey, para evitar las conspiraciones que habían en aquel tiempo, debido a que los reyes casi siempre eran depuestos después que alguien había conspirado a través de hacerles algún daño para que murieran. Eso ocurría no solo en ese imperio, en cualquier reino que existía en ese mundo, en ese tiempo. Así era como se daban las cosas. Y no era el único lugar donde había el oficio de copero. Eso ocurría en todas las monarquías de gran importancia de aquel tiempo. Fue así como en el lugar, y había venido un grupo de judíos hasta Jerusalén. Este grupo había descendido de aquel lugar hasta Judea con Esdras. Y de este grupo que vino con Esdras, llegaron unos de regreso a la capital de Susa, donde estaba Nehemías, y allá les preguntó, dice que venía Anani, uno de sus hermanos, y otro judío con él, y les dijo: ¿cómo están los hermanos allá en Jerusalén? Y ellos le dijeron: la ciudad está en grande ruina, sus muros están caídos, sus casas están quemadas. Hay una situación difícil y complicada allá en Jerusalén. La palabra del Señor dice que una de las cosas que ocurrió inmediatamente en la vida de Nehemías es que se sintió triste al ver lo que sus hermanos le contaban de lo que había ocurrido en Jerusalén. Quiero traer a la memoria de ustedes que este es un personaje con un alto sentido de humanidad, es un hombre con una alta conciencia social, porque allá donde está, a él no le hace falta nada. Nehemías está en la corte del rey, es una persona de gran importancia, y cuando la gente a veces está en lugares donde lo tiene todo, difícilmente se puede acordar de los que no tienen nada. Pero no es el caso de Nehemías. Nehemías, él se siente triste cuando le cuentan la condición en que está Jerusalén, aunque él está en una situación privilegiada. Se siente triste. Es un hombre con una conciencia social muy elevada. Lo siguiente que hace Nehemías es invocar el nombre de Dios, pidiéndole perdón, confesando los pecados del pueblo y confesando los suyos propios. Quiero que noten bien este caso, porque puede ser que Nehemías haya sido un jovencito cuando fue llevado hasta aquel lugar y quizás no haya sido responsable de las cosas que habían ocurrido en Jerusalén, porque Jerusalén estaba en desgracia debido a que habían pecado contra Dios y Dios los había entregado en manos de los caldeos. Ellos habían desprotegido a la viuda, al pobre, al huérfano, al menesteroso, al extranjero, y se habían vuelto a la idolatría, y producto de sus pecados fueron llevados en ese cautiverio. Nehemías, por ser un joven, a lo mejor no fue responsable de esa situación, pero noten cómo él ora al Señor y le pide perdón de sus pecados, ora por todo su pueblo, por todos sus hermanos. Señor, perdónanos. Es una actitud correcta de un hombre de Dios, de cualquier persona
que tiene conocimiento del alto y sublime Dios del cielo. Hay que pedir perdón al Señor. No hay una persona en este mundo que no tenga una razón por la cual no doblegar rodillas, por la cual no llegar con una actitud de humildad ante Dios y pedirle que le perdone. Todos necesitamos el perdón de Dios, y en un momento como este, como una crisis que nosotros vivimos también, lo menos que podemos hacer es pedirle al Señor que perdone a este mundo, que perdone a nuestros hermanos y que nos perdone a nosotros. Todos hemos hecho más de algo que no fue correcto delante de Dios, y debido a eso existe esa gran posibilidad que haya esta crisis. Lo segundo que hace Nehemías en estas circunstancias es que su oración no solo incluye el pedirle perdón a Dios, reconocer su falta, sino también que reconoce las promesas de Dios. Le dice Nehemías: Señor, yo sé que tú dijiste que si alguna vez éramos llevados a una nación, que si alguna vez estábamos en una crisis como esta, producto de nuestro pecado, y si nos convertíamos de nuestros malos caminos, tú nos ibas a recoger de cualquier nación o ciudad donde hayamos sido llevados. Ahora, Señor, te recuerdo esas promesas. Es una actitud correcta, porque nuestro Dios es un Dios que no solo hace justicia, también perdona los pecados y también tiene promesas para con nosotros. Hoy tenemos una cantidad de promesas para nosotros en medio de esta crisis. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, pero esa promesa no solo es cuando estamos vivos, también es cuando, si el Señor permite que en estas circunstancias pasemos a su presencia, Él será siempre nuestro pastor. Hay promesas para nosotros en nuestro tiempo, y es lo que Nehemías hace, diciendo: Señor, yo reconozco que pequé, pero también hoy que confieso mis pecados y los pecados de mi pueblo, también sé que tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas, y que has prometido bendecir a tu pueblo si este pueblo se arrepiente. Es un llamado para todos los que nos escuchan. Hay promesas de Dios y todas las queremos. Yo sé que todos recitamos promesas del Señor, las escribimos en el Facebook, y por cualquier medio que tengamos siempre estamos reconociendo las promesas de Dios para con nosotros. Pero quiero recordarles que esas promesas tienen a la base el hecho de que una persona pueda humillarse delante de Dios y arrepentirse y reconocerlo a Él como su Salvador personal. Y ante todo que entienda que esas promesas son mientras vivimos y aún están con nosotros después que morimos. La otra situación importante aquí es que Nehemías no solamente ora pidiendo a Dios perdón, no solo es un hombre de alta conciencia social, no solo es un hombre que reconoce las promesas de Dios, sino que a la vez que está orando, Dios le está dando un plan para ayudar en un momento de crisis. Y él dice: Dios, dame gracia ante aquel varón. Eso dice en el último versículo de este capítulo. Dame gracia ante aquel varón. Le dice: porque yo era copero del rey. Quiere decir que este hombre estaba orando, pidiendo perdón a Dios, y ya estaba pensando qué podía hacer por su nación. Quiero decirles algo importante, estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Si hay algo que en esta crisis hemos visto nosotros que se cumple a cabalidad, permítanme hacer esta comparación. En la Constitución de nuestra República hay uno de los artículos primeros que dice que todos somos iguales ante la ley. Ese es un dicho, y es una palabra escrita y como letra muerta, porque en la práctica eso no es cierto. Pero si hay algo que es cierto en este momento, es que todos somos iguales ante el COVID. Ante la ley quizás no seamos iguales, pero ante el COVID sí todos somos iguales. Esa terrible peste ha alcanzado todos los niveles. Y nosotros debemos ser personas que debemos estar pensando en una solución, como Nehemías está orando y resolver la crisis de sus hermanos en Jerusalén. Nosotros debemos orar
y pensar qué podemos hacer para no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Necesitamos en este tiempo ser personas solidarias como Nehemías. ¿Ven? Si tenemos maíz, si tenemos cosas en abundancia en nuestra casa, compartamos con el que no tiene. Si Dios de alguna manera nos bendijo económicamente, compartamos con el que no lo tiene. Hoy es el tiempo de que podamos sacar esa virtud que Dios ha puesto en nuestro corazón como hijos de Dios. Porque dice la palabra que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, está haciendo cosas incorrectas. Porque para amar a Dios primero hay que amar al hermano. Y dice que si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso, porque no puede amar si no puede amar al que ve, tampoco puede amar al que no ve. Como Nehemías, yo les invito en esta tarde a que ante esta crisis busquemos no ser parte del problema, sino parte de la solución. Tomemos en cuenta lo que nos dicen nuestras autoridades, pero tomemos en cuenta también lo que nos dice la Sagrada Escritura. Si tenemos algo a nuestro alrededor que compartir con el hermano, con el vecino, con el amigo, con quien quiera que sea, la más mísera cosa que aunque usted pueda ayudar en este tiempo, puede ser de vital importancia para resolver la crisis que este mundo tiene. Sin olvidarse que como Nehemías debe ser una persona con conciencia social, que reconoce sus pecados, que ora a Dios para que le perdone a él y para que perdone a toda la nación de Israel, como Nehemías que reconoce las promesas de Dios y como Nehemías que está buscando ser parte de la solución de una crisis en su pueblo. En esta tarde quiero orar con ustedes y que le digamos al Señor, ayúdanos para que al igual que Nehemías, ponernos en la brecha y ser parte de la solución de la crisis que tiene este mundo. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por darnos este privilegio de compartir con nuestros hermanos y amigos. Te suplico por ellos en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta. Esta nación ha pecado contra ti. Nosotros hemos pecado contra ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, para ser personas hoy que nos ponemos, Dios, a tu disposición para que hagas un instrumento de nosotros y buscarle una solución a la crisis que vivimos en la actualidad. Creemos en tus promesas, en tu palabra. Eres un Dios poderoso para ayudarnos. Y te agradecemos, Señor, porque por tu gracia estamos aquí todavía bendiciendo y alabando tu nombre. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Señor. Amén.